Hola, hola, bienvenidos a este tercer programa de Libro Oral, Tradición Viva. En este mes de noviembre, donde conmemoramos la Revolución Mexicana, un evento lleno de contrastes, donde hay muchos héroes a quien aplaudirles, donde hay muchas personas a quien reclamarles. En esta ocasión, hablando sobre Revolución Mexicana, quiero hablar sobre los correos revolucionarios como tradición oral y el papel de la mujer en la revolución. Para ello, contamos con dos grandes compañeras y amigas, la licenciada en Historia, Claudia Torres, y la maestra en Antropología, Itzel Velázquez. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación para platicar una de las cosas que no hablamos mucho con respecto a su origen, pero que es muy interesante. Hola, agradezco la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a tener una plática muy amena, donde, vaya, en este mes también muy patriótico, donde tenemos uno de los desfiles militares más grandes. Quisiera platicar y preguntarle, maestra en Antropología, Itzel Velázquez, los corridos revolucionarios como tradición oral, estos corridos donde se enaltecen a personas, las grandes hazañas, donde incluso se llegan a hasta dar ciertos romances y cortejos. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo fueron esos corridos revolucionarios? ¿Qué nos puede platicar sobre los corridos revolucionarios, vuelvo a reiterar, como tradición oral? Ok, sí, es un tema muy interesante porque generalmente nos enseñan los corridos desde la primaria y nos ponen a cantar, ¿no? Los más comunes, que son la cucaracha, la delita, etcétera, y no sabemos el origen. Simplemente repetimos porque es una obligación. Entonces es muy interesante poder ahondar sobre el origen de esto, que no solamente es cantar por cantar, sino tienen un origen identitario, un origen cultural, que básicamente es muy mexicano. ¿Por qué? Los corridos, si nosotros los buscamos como definición, siempre apelan a la parte musical, a la parte lírica. Entonces, te representan una cierta característica desde su estructura. Sin embargo, si nosotros empezamos a ahondar con respecto a eso, los corridos como tal surgen en el siglo XIX por una necesidad social. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la necesidad de poder compartir ideas que coincidían en ese entonces los mexicanos, que bueno, ya andará un poquito más la maestra Claudia, que es historiadora, pero desde la parte social, desde la parte cultural, era una necesidad de poder explayarse y poder hablar con respecto a la necesidad de libertad, a la necesidad de tener como la batuta y la responsabilidad de su propio devenir. Entonces, un corrido es más allá de la música. Implica una parte histórica, identitaria, social, cultural, inclusive política, porque estuvieron dentro de ello no solamente el hablar de, por ejemplo, de los temas que vamos a hablar más adelante de la mujer, sino del papel de los personajes importantes que estaban generando cambios en el sistema. ¿A qué me refiero? Desde, por ejemplo, el sentido de pertenencia, el de estar en contra de lo que se estaba generando en ese momento, que era una, digamos, una complejidad en cuestiones de establecer un sistema. Entonces empiezan los corridos como una forma de comunicar lo que estaba pasando desde, por ejemplo, la población, desde el estado rural, desde la parte rural, el campesinado, los deseos de libertad. Un ejemplo de esta parte social representada o simbólica es lo que nosotros llegamos a cantar, que en algún momento les digo a los chicos cuando platicamos de esto, la cucaracha. Cuando cantamos la cucaracha, que ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan dos patitas y después le cambiamos, ¿no? Marihuana que fumar, que es como una adaptación. Ese es un ejemplo, justamente, de cómo hasta los corridos los vamos adaptando de acuerdo a nuestra necesidad. Y por ahí hay personajes, analistas, que han investigado los corridos, luego les paso algunos PDFs, porque hay un análisis muy interesante que hace un chico desde acá de la Universidad del Estado de México con respecto a corridos, pero él se aboca a dos, a Villa y a Zapata, que era uno de los personajes más importantes de esa época que generaron ámpula. Entonces, ahí
justamente hay corridos en donde analizan la personalidad de Zapata y donde analizan la personalidad de Villa. Ese es un ejemplo de cómo nosotros, a través de esos corridos, en esa época, empiezan a simbolizar ideales, personajes, incluso hasta los colocan como dioses, ¿no? En el sentido no espiritual, sino como quiero alcanzar, y entonces es una representación, un símbolo de libertad, de rebeldía contra el sistema. Entonces también desde el punto de vista político nos pueden explicar estos deseos de poder estar conformando y construyendo su propia identidad desde el campesinado. Entonces, nos habla inclusive, bueno, regresando a la cucaracha no es un animal. La cucaracha, o se les denominaba así a las personas que fumaban mucho. Entonces, en esa época, definir a la cucaracha que ya no puede caminar es porque ya estaba, pero sí lleno de humo, estaba fumando mucho. Inclusive en esa época, nos dicen algunos historiadores, que después de la revolución y antes de, hubo un momento de un problema social aunado al alcoholismo. Entonces, también esa es una parte de la representación social de lo que significa y simboliza la cucaracha. Entonces, no solamente es cantarlo. Por ahí también hay algunos otros corridos en donde, bueno, hay un personaje que escribió un libro, que es el único, hasta donde yo sé, que ha acumulado corridos. Ahorita no se sabe cuántos corridos se hicieron durante la revolución. Sin embargo, hay un personaje que empezó a investigar y ha tenido la suma de 90 hasta el momento, 90 corridos. Y todos Se me hacen ellos muy hablan pocos, de... ¿sabes? Sí, Se me hacen es que relativamente pocos. Ajá, fíjate lo que tú perdón. dijiste al principio, tradición oral. La tradición oral no siempre se escribe. La Ah, tradición sí, oral no. implica platicarlo, hablarlo. Y en esta plática y este hablar a veces es transformado. Entonces, muchos corridos no son 100% lo que fueron en 1821, en esa época. Por ahí también, dentro de lo que les voy a compartir, hay uno en donde la rielera, nosotros lo cantamos no completo, sino parte de, y dice más de lo que nosotros lo cantamos, o lo llegamos a adaptar como la cucaracha. Entonces, sí son pocos porque han perdurado algunos. Entonces, no todo está escrito, todo es transmitido y en la transmisión se pierde. Son Sí, como las leyendas. justamente lo que les comentaba hace rato es jugar ese pequeño teléfono descompuesto, donde va surgiendo, se van adaptando, se mezclan, se combinan. Sí, tiene razón. Ok, una disculpa, perdón, que prosiga. No, no, no te preocupes. Incluso, ya que lo tocaste también, algunos corridos mitifican, ¿no? Surgen a través de esta parte. Entonces, inclusive podemos hablar de esta cuestión espiritual, no como religión, sino como parte de las creencias con respecto a ciertos personajes. Estos corridos, justamente por eso muchas veces la definición está más dada a la parte, insisto, musical, pero si lo vemos desde el punto de vista histórico y cultural, representan también la cotidianidad, ¿no? De estas mujeres, si nos voy a jalar un poquito del tema que sigue, de las mujeres como la Adelita, que Adelita no es cualquier mujer, implica también el papel que tenían las mujeres y que eran transformados en música. Entonces iban contando el papel que tenía la mujer a través del tiempo. Entonces, es muy interesante esa parte. Sí, claro, claro. Hay infinidad de corridos, todos y cada uno igual de hermosos que los anteriores, pero a mí siempre, con uno de mis compadres, él siempre tiene un corrido que siempre lo coloca, siempre lo pone y pega demasiado, que es el de las soldaderas. Creo que es con Amparo Ochoa, no sé si lo han escuchado. Pero literal, ese corrido se enaltece a la mujer, se habla totalmente sobre la mujer, cómo alguien que creció, como alguien de niño fue creciendo durante la bola, durante este desorden que hubo, cómo es que su madre lo protegió, incluso dice su falda, techo
que decía techo y protección, algo así. Abrigo, techo y protección, la falda de mi madre, que estaban ahí en la revolución. En este sentido de la tradición oral de transmitir mensajes de los corridos, maestra Claudia, ¿usted qué nos puede decir? ¿Qué nos puede aportar el tema? Es interesante lo que nos menciona la maestra y quiero retomar el corrido como una fuente histórica. El corrido justamente a veces solamente se toma en consideración como desde el aspecto musical, pero también a través de los corridos podemos advertir la vida cotidiana, nos podemos advertir la tradición oral de una localidad o de una región, porque el corrido también fue como eh, un mensaje que era popular, que trataba de resaltar o desdeñar a ciertos personajes. Los corridos, como cualquier fuente histórica, tienen una intención y también eh, es necesario como analizar esta intención. Em, Considero que de los personajes sí, de los personajes que participaron en la Revolución Mexicana, el más citado ha sido Emiliano Zapata. Entonces, sí hay que ver estaría interesante conocer cuántos corridos hay, pero justamente nos encontramos con este problema del registro de lo oral. Sí, claro, claro. Este registro y me quedo con una palabra que comentan las dos, sentido de pertenencia e identidad. Vaya, me imagino, si las fotos son impactantes, aquellas fotos donde está la locomotora y todo el ejército montado sobre los vagones, que debo admitir sobre mi ignorancia, que yo nunca supe por qué es que estaban todos afuera teniendo vagones. Y no hace mucho estaba checando un documental precisamente sobre la revolución y hablan de que los únicos cómodos eran los caballos. Y sí, tienes razón, o sea, cómo los transportábamos, pobrecitos. ¿Y a qué voy con esto? Si en una fotografía es impactante ver una locomotora con todos aquellos revolucionarios, ese sentido de identidad, perdón, ese sentido de pertenencia también se transmitía mediante las canciones, ese como hasta cierto punto un himno que tenían entre ellos, obviamente. Aquí hay algo muy importante. En los corridos se habla mucho, mucho y se hace mucho énfasis, bueno, la mayoría o los que más bailamos ahorita en estas épocas en las escuelas, y es bueno que estemos haciéndolo todavía, sobre las mujeres, las Adelitas, las Coronelas, Marieta, no seas coqueta. En ese sentido, maestra Claudia, ¿cuál fue el papel de la mujer en la Revolución Mexicana? ¿Qué influencia tuvo? No sé si nos puede platicar un poquito sobre ello. Sí, claro. Bueno, el papel de las mujeres durante la Revolución Mexicana fue diverso. Incidió en diversos aspectos y participaron mujeres de diversas clases sociales. Hoy en día el discurso eh, político es que es tiempo de mujeres. Sin embargo, las mujeres hemos estado presentes a lo largo de la historia y hemos tenido una participación en diferentes procesos. Sin embargo, esta ha sido eh, relegada o no tan visibilizada. Entonces, también considero que estos espacios son fundamentales para dialogar y conversar acerca de estos temas. Bueno, las mujeres en la Revolución Mexicana participaron bueno, y también hay que tener en consideración que fueron esposas, madres, compañeras, hermanas, pero también tuvieron diferentes actividades. Fueron espías, compraban, resguardaban y distribuían armamento, aportaban recursos económicos para comprar los mismos,
También preparaban alimentos, acompañaban a sus familiares durante estos trayectos largos, atendían a los enfermos, curaban a los heridos. También vamos a tener otras actividades como la creación de diarios, de semanarios, en donde registraban y difundían su ideología. Pero también vamos a encontrar a las mujeres que van a apoyar a ciertos sectores políticos, van a crear sus clubs donde fijan una posición política. Y también van a estar al mando de cierta tropa. En este caso son pocos los registros que se tienen porque también se necesitaba una preparación, pero sí encontramos a mujeres que están participando en el campo de batalla, que están participando y dirigiendo a soldados. Entonces, de manera general son estos aspectos que identificamos, pero me voy a detener en algunos. Bueno, son diversos y diversas las mujeres que participaron en este proceso. No me voy a detener en todas, pero sí voy a destacar algunas. El caso de Belén, de la maestra, Belén Gutiérrez, fue crear un semanario para iniciar difusión ideológica. Belén fue reaccionaria y comenzó a escribir postulados para exigir la renuncia de Porfirio Díaz. Entonces, una mujer atacando a través de la escritura al poder presidencial. Entonces, vamos a ver que a través de la palabra escrita vamos a encontrar esta participación política e ideológica de las mujeres, pero no va a ser la única. Vamos a encontrar a diversas mujeres con la participación como escritoras, directoras de semanario, también impresoras. Esto por el ámbito intelectual. Pero también hay que mencionar a otras mujeres como María Talavera, que fue la compañera de vida de Ricardo Flores Magón, pero no hay que verlas como la esposa de o la hermana de una persona masculina, sino como mujeres que participaron por la causa. Entonces ella distribuía los diarios, hacía una labor de propaganda para dar cierta difusión del mensaje político de Ricardo Flores Magón. Pero también vamos a encontrar a un grupo de mujeres poblanas que crean un club antireeleccionista. Son mujeres que se congregan, que dialogan, que debaten, que comparten opiniones y también toman una postura política. Es una postura en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Este grupo de poblanas va a estar encabezadas por Carmen Cerdán, que tal vez es una de las mujeres que reconocemos más durante este proceso revolucionario, pero esas mujeres también van a estar participando activamente y económicamente y apoyan también la campaña de Francisco I. Madero. Respecto al apoyo en cuanto a los heridos, vamos a encontrar la fundación de la Cruz Blanca, que es fundada por mujeres y voluntarios, enfermeras, practicantes de medicina y médicos que van a estar apoyando a los enfermos
a los heridos durante este proceso. Van a hacer campañas para recorrer desde la Ciudad de México hasta el norte del país en atención a los heridos. Y principalmente vamos a encontrar en esta Cruz Blanca Neutral a Elena Arismendi, que va a tener una participación como dirigente de este grupo, porque ya existía la Cruz Roja, sin embargo, no estaba atendiendo a estas personas. También vamos a advertir a estas mujeres que participaron en el campo de batalla, como Amalia Robles, y no solo ella, son más personas que quedaron en el anonimato debido a un registro escrito, pero encontramos a mujeres que se masculinizaron, se cortaron el cabello, se vestían como hombres. Eh, Estas mujeres dirigían a los soldados, sabían manejar armas, montaban a caballo y tenían un cierto mando en este proceso. Bueno, pero también no quiero dejar de lado a estas mujeres que acompañaron a sus esposos, hijos, hermanos, que recorrieron a pie estos trayectos, porque recordemos que pues, los caballos no eran para todos, o el ferrocarril también no era destinado para ellas. En ocasiones encontramos fotografías de estas soldaderas en la parte superior de los ferrocarriles. Entonces, también advertimos esta otra participación de las mujeres. Advertimos a mujeres de las clases altas, clases bajas, en una actividad intelectual, en el campo de batalla, escribiendo, actuando como, teniendo un papel como espías, como distribuidoras de armas, apoyando económicamente. Y bueno, la participación de las mujeres fue amplio en el proceso de la Revolución Mexicana. Gracias. Gracias, maestra. Precisamente como lo mencionaba, este fue un evento que involucró a todas las clases sociales, no hubo realmente quien se quedara fuera, quien se aislara, por mucho que quisiera, no había manera. Y tiene razón, es buen momento para reivindicar, revalorizar de que no eran esposas de, en eso hay que hacer énfasis, no era la acompañante, la mujer, tenían nombre, tenían apellido y lideraban y mandaban y hacían y muchas de las acciones que se llevaron a cabo fueron gracias por ellas, gracias a ellas. Es muy importante tenerlo siempre en mente para todos nuestros alumnos, comentarlos con nuestros amigos, siempre, siempre tenerlo en mente. Y en este evento, en este evento armado, donde unos gritaban tierra y libertad, donde otros gritaban no reelección y donde sabemos que fue un evento lleno de traiciones, lo vuelvo a repetir. Maestra Itzel, ¿qué nos puedes platicar un poquito sobre el papel de la mujer en la Revolución Mexicana? ¿Qué no te puedo platicar? De las cosas que nos comparte justamente la maestra, me empezaron a surgir un montón de cosas, porque justamente esta parte y esta moda del feminismo, de plantear a la mujer, como rompió ahora los esquemas, pues viene rompiendo los esquemas desde hace mucho tiempo. Y un ejemplo claro es lo que nos comparte justamente la maestra Claudia con respecto a que eran soldaderas, pero les costaba mucho trabajo. Triple, cuádruple, para denominarse coronel, sargento, etcétera, tenían que pasar por un montón de cosas, desde el desafío de romper con los tabúes, de romper con las cuestiones culturales, de que la mujer en esa época, tal cual, solamente tenía dos papeles o dos características: ser la esposa de y tener hijos. Y ser la esposa de es cuidarlo. Entonces, desde que rompe ese esquema de me voy a convertir en soldadera y ahora tengo un papel por arriba del hombre, pero ahora dejo a los hijos y ya no quiero tener hijos y entonces me voy a la causa, justamente tuvieron que romper con esquemas culturales, ideológicos, sociales, etcétera, y tuvieron un triple, cuádruple esfuerzo. Romper con ese esquema con el que fueron enseñadas
y buscar la libertad, pero la libertad desde su género. Es decir, no solamente en general, hombres, mujeres, sino además romper con esa obligación social de lo que ya había tenido desde nacer. Entonces, fue una lucha muy dura con respecto a eso, porque ella, como lo mencionaban, plancha, lava, cuida al bebé, además porta la carrillera, pero además tiene que darle de comer al hombre durante la revolución. Entonces carga su anafra, el chiquihuite, y ven esas mujeres y esas soldaderas que cuelgan, como esa fotografía famosa, cuelgan de ahí del tren y se ve una imagen totalmente diferente de una mujer que rompió los esquemas porque se convierte en un hombre, ¿no? En un varón. Y no solamente el caso que nos menciona la maestra Claudia, hubo muchas mujeres que como Sor Juan Inés de la Cruz se tuvieron que vestir de hombre, tuvieron que actuar como hombre, jugar papeles o roles que eran de otro género y entonces desde ahí viene no sé si revalorización o resignificación de la mujer, pero desde esa época rompiendo esquemas y rompiendo con cuestiones idiosincráticos que tiene que ver no solamente desde la época revolucionaria, desde antes, pero ahí se observa justamente papeles que no tenían o que no se le permitía, como también lo mencionaba, jefas de periódico, comunicólogas, abogadas, porque no solamente era la etiqueta de soy abogada, sino que luchaban por los vulnerables. Josefa Ortiz de Domínguez desde antes, ¿no? Ya estamos viendo el papel, que no era la esposa. Siempre cuando estudiamos la historia vemos la esposa de, pero no vemos a Josefa. Entonces, son temas muy interesantes y pues va con toda esta parte de la tradición que tenemos y que regresando a los corridos nos van dignificando muchas de las cosas y revalorizando nuestra historia desde el origen de las cosas, ¿no? No desde las modas. Sí, claro, es todo un tema 100% debatible. Ahorita que estaba investigando, bueno, hace rato, encontré a una, la verdad no tengo el nombre ahorita presente, pero precisamente en ese de a volverse varonil, de cortarse el cabello, de actuar y demás, hubo alguien que llegó a ser coronel y en cuanto la descubrieron, lo primero que hicieron fue fuera, literal, la corrieron, pese a que había ganado batallas, pese a que sabía dirigir, pese a que sabía de guerra, simplemente se fue. Y pues, digo, desgraciadamente pasaron cosas así, muchas que ni siquiera sabemos, obviamente, muchas que no han llegado con nosotros, pero es parte es lo bonito de la historia, que tenemos que saberla precisamente para no volver a caer en ese bucle, no volver a repetir. ¿Cómo se comenta? ¿Quien no conoce su historia tiende a repetirla? Ok, bueno, Está más o menos así, ¿verdad? condenado. Está condenado a repetirla. Gracias. Y para ir cerrando este programa del día de hoy, quisiera que nos den una pequeña reflexión acerca de, en este México actual, en ese México contemporáneo, cómo se vive o cómo ves tú, maestra antropóloga, Itzel, la tradición oral y licenciada en historia, ¿cómo es el papel de la mujer mexicana actualmente? En una frase, en unos 20, 30 segundos, platíquenme, ¿cómo podemos resumir este tema que abordamos de la revolución al México contemporáneo? ¿Quién quiere empezar? Ok, bueno, los corridos terminaría con, el corrido es un fenómeno histórico, social, literario y musical. Entonces, aborda todo eso y es parte de una identidad, tal cual. Entonces, si no conocemos esa parte histórica, tendemos a repetir los errores que implican solamente cantar por cantar. Conocer la historia por repetirla, pero no reflexionarla. Sí, claro. Maestra Claudia. Y las mujeres hemos estado presentes en los procesos políticos, sociales, culturales, y que nuestra lucha, que nuestra labor como docentes también es em, traer a colación estos temas acerca de la participación de mujeres en diversos procesos, y en este caso en la Revolución Mexicana,
y justamente es no invisibilizar su labor, sino dialogarla, debatirla y conocerla. Claro, muchísimas gracias. Pues no me queda más que agradecerles. Gracias por estar presentes en este tercer programa. Y pues esperamos que se vuelva a repetir. Hay muchos temas por debatir, hay muchas cosas por platicar. Muchísimas gracias, maestras. ¿Quieren complementar el tema? Sí, adelante. No soy buena cantando, pero como Ok. cierre me gustaría compartir un corrido que justamente es la mirada o cómo se veía la mujer en esa época, que le da fuerza a lo que decía la maestra Claudia. Perdonen ustedes, No, está bien. aguarden sus oídos. Pero antes de hacer algo, hagamos algo, ¿ok? Me acabo de dar Dime. cuenta que quedan 2 minutos en el programa, en la llamada. Entonces, Ok, hagamos algo. Corto, rápido, volvemos a enlazar la llamada y terminamos, ¿les parece? Porque si no, no quiero dejarte a la ok. mitad, obviamente. ¿Vale? No importa, así ya no sufren. No, dame un minutito y volvemos a empezar, ¿ok? Va. Pues estamos de vuelta, una disculpa, pero sí, ya se nos estaba escapando el tiempo. Maestra Itzel, ¿qué nos iba a cantar? ¿Qué nos iba a mostrar? Eh, ok, sí, iba a mostrar un talento roto y quebrado y a compartir una canción que justamente lo que decía la maestra Claudia con respecto a cómo se veía y cómo se valoraba a la mujer. Entonces, lo conocemos, se llama La Valentina y también la cantamos desde la primaria. Y bueno, voy para allá. Y dice, Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir. Dicen que por tus amores un mal me van a seguir. No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir. Sí, porque toma tequila, mañana tomo jerez. Sí, porque me ven borracho, mañana ya no me ven. Tan, tan. O Eh, sea, lo que ponen a la mujer como el diablo, ¿no? Lo peor, la tentación, ¿no? Yo eres mala. Y se resume en eso. La mujer que rompe barreras y es que más es mala. la bondad y la maldad son relativas, entonces sigamos cantando, sigamos brindando, sigamos agradeciendo, siempre recordando todo lo que hemos vivido. Y les agradezco enormemente que hayan podido participar, que se hayan dado tiempo de participar en este tercer programa del libro Oral Tradición Viva. Maestra Itzel, licenciada Claudia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Vuelvo a reiterar, espero que no sea la última. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Adiós.